Bueno, y son miles los uruguayos que se han ido de fronteras, han cruzado la frontera en este primer fin de semana de la Semana de Turismo. Algunos simplemente por algunos días, otros seguramente para disfrutar de varios días en el exterior. En este caso, en los países fronterizos, ya sea Argentina como Brasil. Hay muchos, obviamente, que se han ido muchos más a Argentina que a Brasil. Bueno, con Bruno Barreto hemos trabajado hoy en la tarde sobre este tema. Bruno, bienvenido, un gusto. ¿Cómo estás, Nico? El saludo para todos. Sí, efectivamente, una tarde que sirvió para fijarse algunos números y en alguna medida bastante alarmantes. Exacto. La diferencia que hay en los productos que están aquí en nuestro país, sobre todo en las principales superficies, y que están en los precios de la vecina orilla. Tenemos que tener en cuenta que estos miles de uruguayos que pasaron por la frontera hacia Argentina fueron a una nación donde los productos están un 60% por debajo de lo que cuestan en nuestro país. Escucharon bien, un 60%, es decir, más de la mitad de lo que suelen pagar aquí por los productos de la canasta básica. Vamos a precisar lo que son algunos valores de esa canasta básica, no solamente en Argentina, sino también en Brasil, que si bien la diferencia es un poco más chica, también es más barato Brasil que Argentina. Y como lo están observando en pantalla, algunos de los productos que están más baratos en el vecino país, como por ejemplo, por así decirles, el aceite de girasol cuesta unos 54 pesos uruguayos, lo que es el litro de bolsa y también lo que es la caja, entre 24 y 45 pesos, sensiblemente menores los precios que estamos viendo aquí en pantalla, como por ejemplo el maple de huevos, que tuvo un aumento importante también aquí en los últimos meses en Uruguay, producto de lo que fueron la muerte de miles de gallinas, y eso encareció el costo del precio de los huevos. Más barato, 196 pesos uruguayos, los fideos, 36 pesos de medio kilo, y lo que es la harina, 27 pesos uruguayos, como estamos observando en pantalla. Esos son los precios que se encuentran en Argentina. Vamos a observar los mismos productos, pero que se encuentran aquí en Uruguay. Por ejemplo, lo que es el precio del azúcar, también estamos observando lo que es la carne. Vamos a centrarnos nuevamente en lo que son los costos también de algunos productos que se encuentran en el vecino país. Fíjate la diferencia, por ejemplo, en el caso del azúcar, 28 pesos, el pan 15 pesos, digo, porque acá en Uruguay el pan, ¿cuánto sale un pan flauta? Y bueno, en el entorno de 60 pesos, ¿no? Exactamente. Ahí sí se hace mucho la diferencia que recién señalabas, de más de un 60% en el cambio, ¿no? Otro de los precios que también me parece importante mostrar, Nico, también lo que es la carne, que también tuvo un ajuste al alza bastante importante en los últimos meses, lo que llevó también, como conversábamos en el Parlamento, que bajó, por ejemplo, el precio de algunos cortes como el asado. Bueno, aquí estamos viendo que el vacío especial, es decir, el kilo de este vacío, 1.269 pesos argentinos, 470 pesos uruguayos, la pasta dental 59 pesos uruguayos, el papel higiénico de 4 rollos 53 pesos, el pan, como recién lo decías, y también en el caso del atún unos 100 pesos. Son precios que realmente, bueno, sí, parece hasta gracioso realmente lo que cuestan las cotizaciones del vecino país. Fíjate que hay muchos uruguayos, fundamentalmente los que están en las fronteras, ¿no? Los que están en Salto, en Paysandú, en Río Negro, que utilizan el puente para cruzar a Argentina, porque obviamente muchos de estos artículos son de primera necesidad y son los primeros que se traen a sus hogares. Por ejemplo, en la siguiente imagen ya también vemos unos precios que evidentemente hacen a la diferencia respecto a la situación que tenemos en los supermercados uruguayos. Acá estamos observando lo que es la canasta básica, si se quiere, de los productos de primera necesidad de higiene, que son bastante elevados en Uruguay. El jabón de tocador, por ejemplo, 44 pesos en el caso de lo que es Argentina, o sea, 44 pesos nuestros, ¿no? El shampoo de 1 litro, por ejemplo, 51 pesos, el detergente 52 pesos, el jabón en polvo 96 y el agua Juan, es decir, un producto para desinfectar en cualquier tipo de hogar, 43 pesos es lo que está costando en el vecino país. ¿Qué dicen los economistas? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hoy estamos en este porcentaje más o menos? Bueno, aquí tenemos que explicarles lo siguiente, que por qué es tan barato, por ejemplo, para nosotros, pero en definitiva esto es un golpe bastante importante para la economía argentina, porque en definitiva esto sucede porque hubo una devaluación importantísima en Argentina, lo que llevó a que la moneda, el peso argentino, tenga una depreciación importante y lleve, que es decir, la comparación entre nosotros y Argentina sí sea más barato, pero en definitiva al estar una depreciación mayor también hizo que bajara el salario argentino, hizo entonces que sea una diferencia totalmente mayor a la que existe en nuestro país. Si les parece, escuchamos lo que decía el economista Giuliano Cantizani al respecto. En el 2020, comparando el final del 2020 con el inicio, se depreció la moneda argentina del orden de un 115%, 120%, mientras que la moneda uruguaya tuvo una depreciación, pero muchísimo menor, del orden del 15%, y eso explica más que nada esa diferencia. Después en el 2021 también el peso uruguayo se depreció 5% más o menos, y el peso argentino se depreció un 30%, así que la brecha siguió ampliándose, y eso es lo que explica esta importante diferencia en el nivel general de precios de los dos países. En este momento la principal causa es esa, la debilidad, digamos, de la moneda argentina,
Por eso es que también como que de este lado hay poca respuesta que se pueda tomar, porque no sería deseable que se tomara una política de acompañar la depreciación de Argentina, porque implicaría depreciar nuestra moneda en el orden del 200%, que solucionaría ese problema, pero generaría otro tipo de problemas por otro lado, en actividad, en tema de ingreso, de poder de compra de los hogares, incluso distributivos, que no sería, o sea, sería peor el remedio que la enfermedad en ese caso. Hay diferencias menores es en la vestimenta, que la diferencia es del orden del 20%, entre el 20 y 30%, que ahí ya no es una diferencia tan grande, aunque sigue siendo más barato en Argentina que acá en Uruguay. Bueno, bien, ya veíamos la canasta básica. Vamos a hablar, por ejemplo, de otras cosas ahora. Si uno viaja, el que viaja más o menos a Buenos Aires, y bueno, se tiene que trasladar, se tiene que quedar en un hotel, tiene cosas para hacer. ¿Cómo están los precios allí? Acá es importante aclarar algunas cosas. No es que sea también, claro, un descuento generalizado. La mayoría de las cosas sí, como los productos básicos de alimentación y lo que es higiene. Pero claro, vamos a observar que no pasa lo mismo en lo que son los costos de alojamiento. Es decir, nosotros mañana vamos a Argentina, nos tenemos que alojar en un hotel y vamos a ver en las siguientes imágenes todo lo que tiene que ver con el precio de alojamiento. Si nos ponemos a pensar, un hotel de 3 estrellas en Buenos Aires, por ejemplo, una noche, es decir, un fin de semana, tal vez de un sábado para un domingo, tiene un costo de 3.700 pesos. ¿Qué pasa en un hotel de 3 estrellas aquí en Montevideo por una noche de fin de semana? 2.500 pesos. Claro. Ahí hay una diferencia importante. Es más caro quedarse en Buenos Aires. Exactamente. Es más caro lo que refiere la hotelería en Buenos Aires. También hay otros importantes niveles de cotizaciones para así explicarlo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el restaurante. Aquí sí hay una diferencia notoriamente mayor. Es sensiblemente lo que tiene que ver con la alimentación. En el caso de, por ejemplo, un barrio, bueno, que tiene un costo de vida elevado en Buenos Aires, barrio de la capital, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, para 2 personas, lo que refiere a entrada, plato principal, bebida y postre, tiene un costo de 2.700 pesos argentinos. Y esto lo pasamos a cotización de pesos uruguayos en el entorno de los 1.000 pesos. ¿Qué es lo que pasa aquí en Montevideo, como estamos viendo en pantalla? Por ejemplo, un barrio montevideano como lo es Positos, para 2 personas, carne, acompañamiento y bebida, 2.200 pesos. Estamos hablando que es el doble de lo que sale comer en Argentina. Ese es el precio en lo que refería. Primero dijimos alojamiento, alimentación. Ahora nos vamos a fijar, por ejemplo, en lo que son los costos de recreación en Argentina y en Uruguay. En Buenos Aires, un teatro tal vez clásico de la calle Corrientes, esos que solemos ver en los que están en Buenos Aires, un costo de 370 pesos la entrada. Y en Montevideo, es decir, un espectáculo de similares características, estamos hablando que vale 800 pesos, es decir, más del doble en lo que refiere a lo que son gastos de recreación, tanto en Montevideo como en Buenos Aires. Hay más diferencias también de precios en lo que refiere, por ejemplo, a lo que es ir al cine, tanto en Montevideo como en Buenos Aires. Bueno, para que tengan una idea, el costo que tiene ir al cine en Argentina, de los cines más baratos, 185 pesos la entrada, 320 pesos aquí entonces en Montevideo. Barato el cine, más barato el cine en Argentina. Y un dato a tener en cuenta, recién también veíamos en el transporte, 36 pesos sale el boleto en el colectivo en Buenos Aires. Hay que tener en cuenta también allá manejan la tarjeta. Diferentes tarifas, ¿no? Y tarjetas. Exacto, diferentes tarifas porque además allá tienen el subte, entonces es distinto. Pero por ejemplo, un taxi en Buenos Aires, al momento de iniciar el viaje sale 111 pesos argentinos, 41 pesos uruguayos. Acá en Montevideo la tarifa mínima cuando inicia el viaje es 59 pesos. O sea, también hay una diferencia, no es tan grande, pero sí hay una diferencia que en este caso beneficia al traslado. Nico, acá si te parece es importante comentarle a la audiencia de BTV Noticias algunos datos para desglosar que son también más interesantes, porque uno tranquilamente va a decir, bueno, me voy a vivir a Brasil, me voy a vivir a Argentina, es mucho más barato, pero hay algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta, como es, por ejemplo, si te parece aclarar lo que refiere al tema del salario en Argentina y en Brasil. Por ejemplo, para que tengan una idea, aquí en Uruguay el salario mínimo es de 19.937 pesos, en Argentina es de 33.000 pesos argentinos, lo que si lo pasamos a Uruguay, el salario mínimo es de 7.000 pesos. Esto es lo que sucede en Argentina, Nico. No sé si querés comentar qué es lo que pasa con el salario en Brasil, por ejemplo. Claro, Brasil, fíjate que son 1.212 reales, lo cual implica, si uno lo hace en la cotización uruguaya, unos 9.202 pesos uruguayos. Claro. Estamos hablando, son 2.000 pesos más en comparación al salario mínimo de la Argentina, pero también queda muy por debajo de los aproximadamente 16.000 en la mano que va a recibir el uruguayo en el salario mínimo, considerando los descuentos después, ¿no? Es mucho más barato en ese sentido, pero hay otras cosas que aclarar, también no solamente a nivel de diferencia salarial. Si damos algunos porcentajes, por ejemplo, el costo de comida de Uruguay y Brasil, por ejemplo, en nuestro país es un 68% más caro. O sea, ahí es bastante importante lo que es la diferencia. Por ejemplo, el menú ejecutivo, si se quiere, tanto de lo que es Uruguay
Y Brasil, por ejemplo, en Brasil 300 pesos. 300 pesos. Es lo que vale. Por ejemplo, Sí. salir a comer, es decir, salimos del trabajo nuestra media hora libre, sale 300 pesos, cosa que en Uruguay me atrevo a decir que está ya a niveles del doble, por ejemplo. Exacto, acá teníamos una lista de precios para tener en cuenta también lo que pasa en Brasil, porque recién veíamos lo que pasa en Argentina. En Brasil, por ejemplo, para darles un ejemplo, un maple de 12 huevos sale 110 pesos uruguayos, un kilo de tomate sale 70 pesos uruguayos, un kilo de manzana también 70, un kilo de papa 50 pesos, una botella de medio litro de cerveza nacional sale 57 pesos uruguayos en Brasil, 2 litros de Coca-Cola, por ejemplo, de la bebida cola, sale 79 pesos uruguayos, Sí, lo claro, cual mucho evidentemente menor que aquí es en nuestro bastante país. menor a lo que pasa acá. Recién veíamos el pan flauta en Argentina, que sale 15 pesos 15, uruguayos, ¿no? exacto. En Brasil sale 34 pesos. Es el 50% de lo que sale en Uruguay. Ujú, sí, sigue siendo ¿No? más caro aquí en nuestro país, es elevado entonces el costo de vida. Esas son algunas de las principales características entonces para decirle que claro, está muy por debajo lo que es el costo de vida, pero también hay que tener en cuenta eso que explicamos ahora sobre el cierre de este informe y que tiene que ver justamente con los pisos salariales que hay en los países de la vecina orilla, tanto a nivel de Argentina y en la frontera seca, Brasil entonces, lo que es el salario en ese país. Gracias, Bruno. Hasta luego.